Entonces, mis hermanos, algo que sí estamos pidiendo en esta escuela de liderazgo es que, por favor, prendamos las cámaras. Estamos en una escuela directa, entonces sí necesitamos que, por favor, todos dediquemos este tiempito para estar bien atentos a la palabra de Dios, porque lo que vamos a enseñar está en la palabra del Señor. Entonces, por favor, todos deben de prender sus cámaras. Mm, Ojalá, hermano, usted esté, digamos, aparte para Dios este tiempito, que usted no esté, digamos, haciendo alguna otra labor, no, sino que usted pueda estar directamente conectado en la escuela de liderazgo. Entonces, por favor, para iniciar, yo voy a esperar que todos prendan sus cámaras. Pastor, qué pena. Yo no voy a poder prender mi cámara por el momento. Es que todavía no he llegado a la casa, pero apenas llegue la enciendo y me acomodo. Ah, listo, hermana. Helen viene viajando en el bus. Está bien. Listo, mis hermanos, tengan ahí, por favor, aunque todo digamos, estas enseñanzas les va a llegar a ustedes, eh, digamos, toda esta información le va a llegar a ustedes físicamente, ¿no? En físico, para que ustedes tengan, pues, pero es importante que usted cada vez que esté en esta clase tenga su lapicero, su cuadernito ahí, para que vaya apuntando ahí cosas que a usted le llaman la atención o de pronto inquietudes que le nacen en el momento para que usted pueda preguntar. Entonces, mis hermanos, por favor, prendan sus cámaras, hermanos, prendan sus cámaras, los que faltan, por favor. Ajá, eso. Tener en cuenta, hermanos, que si fuera una universidad, por lo menos las niñas mías están recibiendo a veces clases de la universidad por virtualmente. Hermana Daniela y los que han estudiado saben de que sí o sí es una obligación de que el alumno esté presente virtualmente, pero que la cámara esté encendida. O no sé si es solamente en algunas partes, pero digo, todos los estudiantes de una universidad deben de tener sus cámaras prendidas para cerciorarse de que realmente están en la reunión. Entonces, mis hermanos, agradezco, hermano Josué, prenda la cámara, a ver quién más falta. Hermana Lady, prenda su cámara. Hermano Eduardo, hermana Lina, prenda su cámara, por favor. Eso es. Listo, mis hermanos. Vamos entonces a iniciar en el nombre de Jesús. Este nivel se llama madurar. Ya hace 8 días expliqué que el primer nivel se llama nacer, que son los que no son bautizados en el nombre de Jesús. La maestra es la hermana Marley con la hermana Lorena. El segundo nivel es el nivel crecer. El maestro es el hermano Jason con la hermana Vilma. El tercer nivel es este, que se llama madurar. En este caso yo soy el maestro y pues también mi esposa me acompaña. Y también está el nivel multiplicar, que es el nivel que van a pasar todos los que puedan graduarse pues de este, porque no todos lograrán graduarse de este nivel madurar, solamente los que se gradúen de nivel madurar pasarán a nivel multiplicar. Mano Eduardo, cuéntenos, ¿está levantando su mano? Pastor, Dios le bendiga. Amén.
Pastor, voy de salida, pastor. Llego como en 25 minutos a la casa. Ando en la calle. Pero a lo que llegue a la casa o que esté más seguro, la enciendo yo. Listo, hermano Eduardo, gracias por comunicarnos, no hay problema. Siga ahí escuchando la enseñanza. Es importante que se haya conectado. Gracias, mi hermano. Hermana Lorena, entonces antes de continuar, Hermana Lorena va a dar un saludo también porque ella va a ser parte de las enseñanzas para este grupo. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, pues qué bendición poder estar acá con ustedes y verles esas caras tan lindas, donde muestran los ojos nomás. Qué bueno verles. Y, y nada, pues estamos acá para que aprendamos todos los unos de los otros y que de este madurar, de este nivel, podamos salir más maduros espiritualmente y aprender. Yo sé que acá vamos a aprender todos los unos de los otros, entonces pues esperamos que esto sea de bendición para todos y podamos aprender y podamos edificarnos los unos a los otros en amor, como dice la palabra del Señor. Bueno, mi hermano, gracias, hermana Lorena. Iniciamos entonces, esta es nuestra primera lección que se llama el llamamiento, ¿sí? Esta es la primera lección para nosotros. Hace 8 días solamente hicimos una inducción. Entonces hoy sí ya iniciamos a estudiar y nuestra primera lección se llama el llamamiento. Alguien que tenga la Biblia ahí a mano y pueda leer, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. A ver, ¿quién puede leerlo? Amén, Dios les bendiga. Amén. El versículo dice, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed santo también vosotros, santos en toda vuestra conducta. Ok. Dice claramente, sino como aquel que os llamó. Amén. O sea que ahí está muy claro que el llamamiento es de parte del Señor. Alguien que me pueda compartir ahí rápidamente, breve, en breves palabras, para usted, ¿qué es el llamamiento? ¿Qué es un llamamiento? ¿Quién puede decir? El llamamiento es cuando Dios ya le hace el llamado a alguien, como cuando Dios llamó a Pedro. Bueno, ¿alguien más? Es una vocación formada en el Señor. Eso, por ahí estamos un poquito ya más completos, como una vocación. A ver, ¿quién más? Llamamiento es el llamado a servir. El llamado a servir. Pues sí, yo sé que es el llamado a servir, pero digamos como definamos más la palabra llamamiento. ¿Qué dice, hermana Daniela? El llamamiento, es que no sé cómo, cómo expresarlo. Es como, ay, no sé cómo expresarlo. Sí sé en mi mente, pero no sé cómo expresarlo. A ver, díganos algo, díganos algo. Sería como algo convocado por el Señor, algo así. Ujú. Bueno, si juntamos como todos los pensamientos que cada uno de ustedes ha dado acerca del llamamiento, cada uno ha aportado una parte
importante de lo que significa el llamamiento. La hermana acaba de decir, mi hermana Aniela, como cuando hay los que somos convocados. Entonces, hablemoslo así, reuniendo todos sus conceptos. Es la convocatoria que en este caso nos hace Dios, ¿sí? Para servirle. Estoy como reuniendo así más o menos todos los conceptos que ustedes acaban de decir. Es la convocatoria, ¿sí? Que hace Dios, en este caso a nosotros, ¿sí? Para servirle. Debemos entender que esa convocatoria la está haciendo Dios, que es lógico, a través de un pastor, a través de los diáconos que nos reunimos, estamos mirando quién puede servir en esta área, quién puede servir en esta otra, pero ese llamamiento es de parte de Dios, porque Dios es el que pone en nosotros ese sentir. Entonces usted tiene un llamamiento, acabamos de leer, Primera de Pedro 1:15, como aquel que os llamó. Entonces el llamamiento es de parte de Dios, es una convocatoria. Dios nos está convocando para servirle. Tal vez tenga un concepto aquí más técnico. Según el escritor Charles Stanley, un llamamiento de Dios es ese momento en el tiempo en que Dios capta nuestra atención. Como que, hey, póngame cuidado, ¿sí? Hey, ponga atención. Tengo un mensaje. Entonces es ahí donde él envía un mensaje personal y específico a cada uno de nosotros. Eh, lo que yo puedo decir y he analizado durante mis años es que cada persona tiene un llamamiento de parte de Dios. Ha llegado un momento en la vida de cada persona en que Dios le dice, sí, hey, es con usted, venga, es con usted, que lo quiero llamar, le estoy convocando a que me sirvan esta área específicamente. Usted ha recibido un llamamiento directo de parte de Dios y usted debe de saber para qué Dios lo está llamando y en qué áreas es que Dios quiere usarle. Entonces, Dios ha captado nuestra atención en algún momento y nos ha dado ese mensaje en el cual nos ha convocado a servirle. Cuando alguien tenga alguna pregunta, me lo hace saber, levanta la manito. Entonces, yo quiero basarme acá en el estudio que se está entregando a nivel nacional y me gusta mucho que se está presentando que nosotros en nuestra vida cristiana recibimos tres llamados, tres clases de llamados. El primer llamado que Dios hace al hombre es el llamado a la salvación, a ser salvos. Alguien que aliste Marcos 16:15. Marcos 16:15. Ese es el primer llamado que Dios hace a una persona, a toda persona. El llamado a ser salvo, el llamado a la salvación. Dios llama al hombre en la condición que esté. Esté el hombre en cualquier clase de condición. Puede que el hombre esté hundido en el pecado más terrible de la vida. Dios lo llama a ser salvo. Puede que el hombre no sea tan pecador, pero también Dios lo llama a ser salvo. Y una vez rescatado y hecho su discípulo, le delega la gran comisión, que es lo que estamos por leer. ¿Alguien tiene ya Marcos 16:15? Amén, pastor. Léalo. El versículo dice, y les digo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ok. Bueno, Talero levantó la manito. No, señor, era para el versículo, pero ya lo leyeron. Bueno, le ganaron, sí, le ganaron. Entonces, usted nota de que cuando el Señor Jesús inició su ministerio, el Señor no empezó a hacer un trabajo general de predicar. ¿Qué es lo primero que el Señor hace cuando inicia su ministerio? A ver, ¿quién me dice? Elecciones. Ajá, empieza a seleccionar. ¿Qué más?
A ver, hermano Josué, cuando el Señor inicia su ministerio, ¿qué historia usted se acuerda de algo que el Señor hizo iniciando? De que iba haciendo llamamiento a los discípulos. Eso, ¿y a quién llamó de primeras? ¿Quién fue el primer A, llamado? si mal no estoy, a Pedro, que estaba pescando, y le dijo que los haría pescadores de hombres. Exactamente. Y ustedes analizan que el ministerio de Jesús comienza haciendo llamamientos, ¿sí? Haciendo un llamamiento y mire que llama a un hombre que no tiene ni estudio, sin letra, como es Pedro. Él tenía, la única opción que tenía de trabajo era pues pescar, porque pues no tenía ninguna preparación intelectual, pero le dijo, venga, y lo llamó a él y a su hermano, y venga, yo los quiero hacer, no, no, pescadores de hombre, pero primero los llamó para ser salvos, sígame. Entonces, el primer llamamiento que Dios hace es para salvación. El segundo llamamiento, el segundo llamado que Dios hace es a la santificación. Alguien que lea, mano talero, lea Primera de Pedro 1:15 otra vez. Primera de Pedro 1:15. Dios no está satisfecho solo con hacernos sus hijos por medio de salvarnos, ¿no? Él también nos hace un llamado a ser santos. Su deseo es poner su naturaleza divina en nosotros para que seamos santos como Él es santo. Mano talero, léalo. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso, entonces, aquel que os llamó es santo. Y dice, entonces, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Alguien sabe cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Mana Ligia, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Aló, Sí, Dios me diga, ¿me escucha? amén. Aló, ¿me escucha? Sí, díganos. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere, más no lo que nosotros queremos, porque aún nosotros siempre queremos hacer lo que nosotros pensamos y queremos que Dios nos conteste, más la voluntad de Dios es como una parte bíblica que dice que una cosa es lo que Dios piensa y otra cosa es lo que nosotros pensamos. Entonces la voluntad de Dios es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Bueno, estamos, pero algo más pleno que diga la Biblia, ¿cuál es la voluntad de Dios primordial para nuestras vidas? Alguien que me lo diga, por favor. Mano Eduardo levantó la mano, díganos. O Josué levantó la mano, mano Josué. Sí, mi hermano. Diría yo que la voluntad de Dios es que todos procedan a un arrepentimiento, ¿no? Que es lo que menciona la Biblia. Que ninguno se Bueno, pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. bueno, sí, es el llamado a ser salvos, ¿no? Hermana Joana levantó la mano. Pastor, Sí, hermano Eduardo, diga. con respecto a la voluntad, hermano, la voluntad de Dios es el anhelo. El anhelo es como una persona, el anhelo es lo que produce, como dice la Biblia, el querer y el hacer en nosotros. Entonces, ese anhelo es la voluntad, lo que uno está dispuesto a hacer por alguien o por algo. Es como algo espontáneo que nace más que todo en amor o en, sí, es como una ayuda a algo o a alguien. Es como algo espontáneo y es algo que nace en uno. Así nace en Dios hacia con nosotros. Por eso es que la salvación es para todos. Como dice el hermano José, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad
del corazón de Dios, por decirlo así. Eso, pues que todos sean salvos, pero hay una voluntad que la Biblia dice más específicamente, que la Biblia Amén. dice, Que seamos santos. Santos significa separados del pecado. ok, Primera de Tesalonicenses, vamos a leer en Primera de La Biblia que la Tesalonicenses. voluntad de Dios es perfecta, ¿no? No, pero que diga, póngale cuidado el texto que vamos a leer. Es buena, Le va a pedir agradable y perfecta. que lea el texto. Amén, pastor, Dios le bendiga. Yo pienso que para nosotros poder conocer la voluntad de Dios, también es consagrarnos en Él, tratar de controlar nuestro propio cuerpo, pues con ayuda del Señor, del Espíritu Santo, que podamos dominar nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones y sobre todo aprender a confiar en el Señor, porque nosotros decimos, sí, la voluntad de Dios, no sé qué, una cosa, la otra, pero yo siento que una de las cosas que hace creer la voluntad del Señor es confiar en Él y que mi vida está segura en Él. Bueno, hay un texto en la Biblia que reúne todo lo que ustedes acaban de decir, que es la voluntad de Dios. Hay un texto en la Biblia que reúne todo eso, lo recoge en total. Entonces, hermana Lorena, mi esposa, va a leerlo. Diga la cita, por favor. Bueno, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, al versículo 3, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sigo leyendo? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones desordenadas, como los gentiles que no conocen a Dios. Porque ninguno que agravia ni engaña en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es el vengador de todos. Entonces, ahí digamos, este texto reúne todo. Bueno, y continúa diciendo el 7, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que desecha esto, no desecha a hombres. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Oiga, tremendo. Ustedes estudian ese texto bien. Dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia. Mire, ahí está hablando de un llamado, sino que nos ha llamado ¿a qué? A santificación. Y el que desecha esto no desecha a los hombres, desecha a Dios. O sea que hay un llamado directamente a ser santos. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de todas las cosas inmundas. Entonces, ese es el segundo llamado que Dios hace. El primer llamado es para la salvación. El segundo llamado es a la santificación. Hermana Giovanna levantó la mano, quería decir algo. No, pastor, ya no. Ah, se arrepintió, bueno. Bueno, entonces ya llevamos dos llamados. El tercer llamado que Dios le hace a un ser humano es el llamado a servir, al servicio. Ese es el tercer llamado. Alguien que vaya listando 2 Corintios 5:18. 2 Corintios 5:18. Entonces, fuimos llamados para ser salvos, en primer lugar. En segundo lugar, para lograr ser salvos, pues estamos siendo llamados a ser santos. Y en tercer lugar, Dios no solamente nos ha llamado para ser salvos y para santificarnos, sino también para que le sirvamos. El tercer llamado es al servicio. Cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, Dios nos entrega en nuestras manos, como mínimo, un don. Y junto a ello, un ministerio. Cuando hablo de un ministerio,
estoy hablando de un llamado al servicio. Cuando usted tiene de parte de Dios un llamado a servir, eso se llama un ministerio. ¿En qué área? Usted mismo es el que tiene que descubrir en qué área es que Dios lo quiere usar. ¿Qué ministerio es el que Dios le está llamando para entregarle a usted ese ministerio? Hay muchos que ya saben en qué ministerio es el que Dios les quiere dar, y hay muchos que o lo han rechazado o si lo han recibido no lo han sabido desarrollar de la mejor manera. Segunda de Corintios 5:18. ¿Quién lo tiene? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ajá. Entonces aquí dice que Él nos reconcilió con Él, pero si algo tenemos que tener claro, debemos de tener claro, es que Dios nos da un ministerio. ¿El ministerio de qué? La reconciliación. Todo esto proviene de Dios. Somos los encargados de reconciliar al mundo con Dios. Es así como debemos empezar a ejercer nuestro llamado en la iglesia. Primero haciendo y cumpliendo la voluntad del Señor y cumpliendo el llamado general de Dios. Y luego demostrando su fidelidad, no, demostrando pues la fidelidad de nosotros hacia Él en lo más mínimo, paso a paso. Dios va a mostrar el llamado personal a cada uno, pues, en qué quiere usarlo. Pero mire, un ejemplo, alguien recibió un ministerio de oración, otro recibió un ministerio de evangelista, otro recibió un ministerio de alabanza, ¿sí? Pero todos en sí van enfocados al ministerio de la reconciliación. Me hago entender. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia va enfocado a que las almas sin Cristo se reconcilien con Dios. Todas las personas que están lejos de Dios vengan a la presencia de Dios. Canta, el que tiene ministerio de alabanza, de alabanza, está enfocado a ganar almas para el Señor a través de la alabanza. El que tiene ministerio de oración está enfocado a ganar almas a través de la oración. El evangelista gana almas a través. Ese es el ministerio de la reconciliación, que tenemos que hacer que esta humanidad se reconcilie con Dios, vuelvan a Dios. Y todos debemos de cumplir con ese ministerio que Dios también nos está llamando a ejercer. Entonces queda claro, usted fue llamado para ser salvo, también es llamado para ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor, pero también usted es llamado para que le sirva y ejerza el ministerio de la reconciliación. Usted tiene que mirar un alma sin Cristo, mírela como con ese pesar y decir, Señor, dame la facultad de yo hacer que esta persona llegue a tu presencia, se reconcilie contigo, que eres el creador, porque todos los seres humanos somos creación del Señor. Así de que los seres humanos le dan la espalda al Señor, pero ellos deben de volver a Dios y reconocer que Dios es su Salvador, pero nosotros somos los encargados de hacer que esas personas se reconcilien con Dios. Entonces, por esa razón, el Señor les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el ministerio que usted y yo tenemos, de ir y llevar este mensaje a toda criatura. Y todos debemos de hacer que este ministerio se cumpla o que este mandamiento se cumpla. ¿Hay alguna pregunta acerca de los 3 llamamientos?
¿O queda claro los tres llamados que Dios hace al hombre? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo, pastor. Digan. Diga, pastor, una preguntita. Sobre el llamamiento a servir, usted nos estaba explicando eso. Este, digámoslo así, nosotros solo podemos tener un ministerio, o sea, por ejemplo, el que como te dijo, el que es evangelista o el que es de oración, no puede tener dos o más ministerios para el servicio. No, no, digamos, bueno, más adelante vamos a estar explicando lo que son ministerios y dones que de parte de Dios, pero un ejemplo, en mi caso yo tengo el ministerio de pastor, también tengo el ministerio de alabanza y también tengo el ministerio de evangelista. Entonces, esa es la multiforma de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, no es que Dios a usted le dio una cosa nomás y no le puede dar otra, no. Es usted, incluso usted quiere tener otro ministerio aparte del que tiene, debe de pedírselo al Señor y el Señor lo va a dar. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Pastor, una pregunta. Sí, señor. El ministerio para un pastorado es un llamamiento especial, porque, pues, o sea, yo he escuchado de varios, o he visto ministerios a veces de pastores que dicen, si no, digamos, por más que le intenten hacerle, no les funciona y dicen, si no tiene el llamado para ser pastor, la iglesia no le va a funcionar. Entonces, ese ministerio es algún llamado especial o esa es como mi pregunta. Sí, sí, la Biblia dice que a unos Dios constituyó maestros, a otros Dios constituyó evangelistas, a otros Dios constituyó pastores. Entonces, sí es diferente. Un ejemplo, hay personas, digamos, en nuestra organización que administrativamente se ha cometido el error de que porque una persona es buen predicador, entonces de una vez el pastor que lo administra dice, usted sirve para ser pastor porque predica bien. No, una cosa es predicar bien y si en el momento Dios usarme como predicador y evangelista, y otra cosa es ser pastor, porque ser pastor es alimentar. La palabra pastor significa alimentador. Entonces ser pastor es alimentar un rebaño, guiarlo a pastos verdes, administrar. Una cosa es predicar, otra cosa es administrar. Y el pastor es más administrador que predicador. Entonces alguien predica muy bien, pero si no sabe administrar, nunca le va a prosperar un rebaño o una congregación. ¿Alguien más levantó la mano? Amén, pastor, Dios le bendiga. Amén. Nuestra pregunta es, ¿uno cómo sabe que tiene ese llamado por el Señor? O sea, ¿qué tipo de sentir es como pastor? Ok, ese es algo, el punto que íbamos a seguir y es exactamente lo que queremos. Déjame ya en el punto que sigue, ampliamos más ese tema, hermana Mari. Hermana Ok. Joana, ¿quería preguntar algo? ¿No? Hermana No, no, Joana, no, señor. entonces bajemos las manos. Bueno, Dios les bendiga. amén, cuéntenos, mi hermano. Hermanito, tengo una pregunta, bueno, casi relacionada como la del hermano Taldero. Digamos, hay un tiempo como sobre un llamamiento, digamos, pues pastoral o otros llamamientos de parte de Dios. Hay como un tiempo límite
pues digamos, que el Señor le reitere a esa persona de que está llamado para servir en cierta área, o eso, o digamos, ¿cómo me hago entender? Que sí, digamos, en distintas etapas de la persona, en este caso puede estar llamando a hacer un trabajo específico, y, y se sigue repitiendo ese llamamiento, o siempre hay como un alto en el camino para ese llamamiento que el Señor le hace a esa persona. Bueno, en lo que yo he analizado como cristiano y ministro, es que el llamamiento de Dios siempre va a estar, ahí siempre va a estar. Pasan los años y siempre va a estar. Entonces, para desarrollar la pregunta de la hermana Mari y la suya, escúchenme bien todo esto. El llamado a la salvación es un llamado general para todos. Ahí entramos todos. El llamado a la santificación es un llamado general para todos los que queremos ser salvos. Que la salvación se cumpla en nosotros, tenemos que santificarnos. Pero el llamado al servicio, cuando Dios empieza a entregar un ministerio, ese es un llamado personal. A cada uno Dios le llama para entregarle un ministerio distinto. Cuando yo me doy cuenta que Dios me está llamando para entregarme un ministerio, en su corazón tiene que empezar a arder, como cuando arde el fuego, que usted siente esa pasión y ese anhelo, y usted siente por medio, pero por eso es necesario que usted tenga el Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo es el que nos guía, en nuestra guía, el Espíritu Santo es el que nos confirma, el Espíritu Santo es el que nos hace sentir a qué Dios nos está llamando. Entonces, el Espíritu Santo pone en mí ese fervor, esa pasión, ese anhelo, esa inquietud, ¿sí? De yo servir en esa área. Cuando usted siente que está siendo llamado a un ministerio, usted siente esa pasión por eso. Si hay alguien aquí que siente ese llamado, usted dice, yo como que siento el llamado a ser pastor. Bueno, empiece a prepararse para ello. Pero hay quienes, un ejemplo, dicen, yo quiero ser pastor, pero no maduran. Por eso este nivel se llama madurar. Para usted llegar a ejercer el ministerio aunque Dios le ha llamado a usted tiene que madurar. Usted tiene que, como un ejemplo, alguien me dice a mí, hermano, yo estoy llamado, yo siento que Dios me está llamando para ser pastor, pero resulta que esa persona que me dice a mí no ha madurado espiritualmente, no ha dado los frutos que debe dar, como predicamos el domingo, que debe dar un árbol maduro. Un árbol maduro da muy buenos frutos. Entonces, si la persona dice, yo tengo el llamado, y yo puedo creer que sí tiene el llamado para ser pastor, estamos dando un ejemplo, pero si no madura, ¿cómo lo va a lograr? Si es una persona que no asiste casi a la iglesia, ¿cómo va a madurar para llegar al nivel para ser un pastor? Si es una persona que ignora, si es una persona que no ha ejercido un liderazgo en la iglesia. Mire, para yo ser pastor, yo sentí el llamado para ser pastor desde jovencito. Y yo, hermano, esa era pasión. Y desde que yo sentí ese llamado y ese fervor en mi corazón y el Espíritu Santo me inquietaba para ello, yo le dije a mi pastor, pastor, yo siento el llamado al ministerio. Entonces él que me dijo, sí, usted puede tener el llamado ahorita, pero tiene que madurar para que cuando usted madure y sea el tiempo, ya Dios lo aparte para lo que Dios lo llamó. Entonces, si usted no madura, no se prepara, ¿cómo va a ejercer? O sea, usted no le va a servir a Dios solamente diciendo, el Señor me llamó. No, sí, el Señor sí le llamó a un ministerio,
Ah, el Señor me llamó al ministerio de escuela bíblica dominical, pero venga, prepárese para ser maestra o maestro de los niños. Prepárese, venga, fórmese, pero sin formación. Alguien en lo secular no puede decir, am, am, yo quiero ser profesor del colegio. Hermana Merly, no sé si estará por ahí, pero yo quiero ser maestra de inglés. ¿Qué le tocó hacer? Pues si usted quiere ser maestra, vaya estudie, vaya fórmese en una universidad. Cuando se gradúe, cuando usted esté intelectualmente capacitada, va a ejercer lo que a usted le gusta. Entonces, eso es lo que quiere Dios, que aprendamos a través de esta enseñanza del nivel madurar. Mire, yo estoy seguro que todos ustedes los que están aquí tienen un llamado de parte de Dios, pero si no maduran, no van a lograr ejercer el ministerio y van a salir como cuando un soldado no lo preparan para la guerra y sale y no sabe ni siquiera disparar un arma. Entonces, una cosa es el llamado y el llamado ya lo tenemos. Usted ya tiene un llamado. Y otra cosa es estar ya listos para ejercer ese llamado, para empezar a... Mana Mari, ¿qué es lo que ejerce? ¿Qué es cómo es su profesión? Yo soy administradora en salud. Bueno, pero usted quiso, usted dijo, yo siento ese anhelo de ser administradora en salud. Y lo fue sin prepararse, lo logró sin tener una formación. No, señor. Bueno, entonces le tocó pasar por un proceso de madurez, de formación. Una persona madura cuando se forma, cuando estudia, cuando se prepara. Aquí estamos en este nivel para madurar. Por eso hay gente que se estrella. Dice, yo quiero ser evangelista y se lanzan allá sin la preparación necesaria y por eso se estrellan. Entonces, yo voy a darles un ejemplo final. Les voy a dar un ejemplo ya para empezar a cerrar esta clase. Pero viene a mi mente el ejemplo de David. David era un jovencito cuando fue ungido para ser rey. ¿Sí? Pero inmediatamente no fue rey. David fue llamado para ser rey por medio del profeta Samuel. Fue hasta la casa y le dijo al papá, uno de sus hijos va a ser hoy ungido para ser el rey. Y entre todos los muchachos, él fue escogido David, que era el más pequeñito, el más jovencito, digamos, el más niño. Y de una vez fue ungido. En ese momento fue ungido. ¿Para qué fue ungido? Para ser rey. ¿Pero inmediatamente fue rey? No. Fue ungido. Inmediatamente recibió, fue un llamado. Y Samuel le dijo, te unjo para ser el rey de Israel. Pero tienes que esperar el tiempo de Dios en que usted va a empezar a ejercer el ministerio al cual fue llamado. Para ser rey le tocó esperar unos años. Entonces ahí va la respuesta para el hermano Darwin. Darwin, para una persona llegar a ser realmente un buen pastor, pues hombre, tiene que primero prepararse espiritualmente, que sea una persona de oración, de ayuno, prepararse intelectualmente, que sea una persona que le gusta estudiar la Biblia. Por lo menos, si acá en esta iglesia alguien me dice, yo quiero ser pastor, pero nunca se le vio el interés por recibir estas formaciones que hemos dado en la escuela de liderazgo y ahorita estos niveles que estamos dando, yo nunca lo voy a sacar al ministerio o voy a recomendarlo para el ministerio porque es una persona que yo no lo he visto el anhelo de formarse. ¿Cómo va a madurar
si no le gusta estudiar, si no le gusta aprender? Entonces es algo importantísimo que necesitamos entender. Si no hay formación, no hay madurez. Ahí está Mano Darwin. Fue llamado para ser rey David, pero por cuántas cosas le tocó David pasar para madurar. Mire tanto, le tocó enfrentar un gigante, pasó la prueba. Le tocó que ser perseguido, pasó la prueba de ser perseguido. Le tocó pasar esa prueba tan terrible que para muchos es difícil, de tener a su enemigo, que era el rey Saúl, tenerlo ahí y tener la facultad de matarlo, Pero David pasó la prueba. Se me va a apagar. Pasó la prueba de que no mató a su enemigo, que en ese caso era el rey Saúl, que lo estaba persiguiendo para matarlo. Mire todas las pruebas que pasó David. David pasó la prueba de ser capaz de administrar un grupo de personas, como lo era esos 300 que se encontró en una cueva. Bueno, perdónenme, voy a cambiar de celular porque este se me va a apagar. Bueno, acá sigo con el celular de mi esposita. Entonces, mira. Bájale volumen a ese total. Mire todo el proceso por el cual David le tocó pasar. ¿Para qué? Para madurar. Cuando David llegó a ser rey, David ya sabía que era matar gigantes. David ya sabía que era ser perseguido. David sabía que era perdonarle la vida a su enemigo. David ya sabía que era formar de un grupo de personas unos guerreros. Encontró a un grupo de personas abandonados, perseguidos, hambriados, y David tuvo la capacidad de formarlos para la guerra. Cuando David llegó a ser rey, había pasado por un proceso de madurez. Y eso es lo que muchos de nosotros no entendemos. Queremos ejercer algo sin ser formados, sin madurar. Entonces ustedes saben de que para ejercer, un ejemplo, el hermano Jason es un ingeniero en sistema y el hombre contraataca hasta donde tengo entendido. No sé, hermana Daniela me corrige si voy a decir algo mal, pero hasta donde tengo entendido, hermano Jason contraataca a los hackers que quieren perturbar el sistema de algún banco, digámoslo así, ¿no? O sea, si alguien quiere meter un virus o alguien quiere infiltrarse en el sistema, el hermano Jason tiene que empezar a hacer esas tareas. ¿Es así, algo así, hermana Daniela? ¿Más o menos? ¿No se le escucha? Ahora sí. Sí. Les decía que sí, que él trabaja en una empresa donde tienen como una herramienta de monitoreos. Entonces, esos monitoreos son para prevenir esos ataques que el pastor menciona. Exacto. Entonces, pero ¿cómo va a hacer él ese trabajo si no recibió la formación para ello? Dígame. ¿El hermano Talero sería capaz de contrarrestar un hacker? ¿A quién más ponemos a contrarrestar? A mí me ponen y no. Entonces, a cada uno, las empresas lo seleccionan, ¿cierto? Una empresa usted lo selecciona y le ponen la posición para la cual usted está formado. Y entonces dicen, no, esta persona tiene el conocimiento, tiene la capacidad, tiene la formación, tiene la experiencia. En otras palabras, tiene la madurez. Todo un ejemplo, a mí alguien me dice, quiero salir al ministerio, pero la persona casi no va a la iglesia,
casi no ha ejercido un liderazgo en la iglesia, y si se le ha dado un liderazgo no lo ha ejercido de la mejor manera. Es una persona que no ofrenda, que no diezma. Imagine, alguien que quiere ser pastor y que no diezma, imagínese. ¿Cómo va a ser pastor si ni siquiera diezma? ¿Cómo va a ser pastor si ni siquiera ha sido capaz de ejercer un liderazgo dentro de la congregación? Para yo lograr ser pastor, a mí me tocó pasar por líder de jóvenes, líder de evangelismo y líder, o sea, y mostrar realmente que yo anhelaba ese ministerio, llevar almas a la iglesia y pasar un proceso de formación, por lo cual el pastor me dijo, hombre, se le ve a usted ese anhelo. Mire, yo hasta hace poquito tenía las carpetas, porque en ese tiempo no existían estos medios, pero eran unas manos de hojas y hojas y hojas y hojas que el pastor daba, y yo hasta hace poco tenía un baúl lleno de puros estudios bíblicos que recibí hace 30 años atrás, imagínate, desde que era jovencito. Y cuando el pastor preguntaba por algo, pastor, tengo todos los estudios de hace 5 años atrás, pastor, tengo todos los estudios de la teología que usted dio. Entonces, cuando el pastor vio que yo tenía esa formación y ese anhelo por madurar, me recomendó para el ministerio. Entonces, mis hermanos, por favor, ustedes tienen un llamado, pero tenemos que madurar para poder ejercer el ministerio al cual fuimos llamados. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta ya para ir finalizando? Bueno, quiero leerles acá lo último. Este estudio le voy a hacer llegar a cada uno de ustedes, este estudio. ¿Cómo descubro mi llamado? Sirviendo al Señor en todo. Pon en el grupo. Sí, yo eso, en el grupo de WhatsApp yo voy a mandarles este estudio de esta primera lección. Pero, ¿cómo usted descubre el llamado? Pues sírvale al Señor en todo, involúcrese en las actividades de la iglesia, no importa cuál sea. Pruebe a ver siendo maestro de niños, pruebe siendo líder de evangelismo, pruebe siendo líder en esto, en aquello, involúcrese. Muestre la voluntad para servir en todo. Es de esta manera como usted va a ir descubriendo en qué área es donde más el Señor le quiere usar y cuál es el ministerio a ejercer. Busque las oportunidades. No siempre, no se acostumbra a que siempre lo buscan a usted, no. Usted busque, usted siente hacer algo en la iglesia, pastor, o dígale a un diácono, mire que yo siento hacer esto en la iglesia. Oh, eso es bueno, se le va a ver a usted actitud. Hombre, este hombre, pues me gustaría ayudar en esta área. Muestre su voluntad, búsquela, busque servir. Y es donde uno dice, o los diáconos van a decir, por lo menos estos días un diácono me está diciendo, uy, el hermano, bueno, lo voy a nombrar, perdóneme, pero un ejemplo, ay, tan bonita la actitud del hermano Cristian. Mire como la voluntad que él está mostrando, a pesar que quizás unos días que no está en la alabanza, pero mire que llega temprano, está orando, en el culto se le ve esa consagración. Oiga, eso es bonito. Eso que está haciendo Cristian está demostrando de que la pasión de él es servirle al Señor. Y es algo tan bonito que, hombre, Cristian está ganando unos puntos tremendos con el Señor. Y el Señor está mirando la actitud de él. Esos hombres así, que a pesar que en el momento de pronto están ahí quieticos sin pasar al altar, pero le están demostrando al Señor que quieren servirle. Mi hermano Cristian que me está escuchando, le felicitamos por eso. Entonces, no siempre espere que lo busquen, sino que usted busque el servicio al Señor. Vaya a la iglesia, congréguese. Sea fiel en el sentido económico, sea fiel en el sentido espiritual. Estos días no voy a nombrar a nadie, pero estos días estoy contento de ver a una de las jovencitas, creo que una de las más niñas de la iglesia, y la estoy viendo llegar a las 4 de la mañana al templo a orar. Yo estaba esta mañana en el templo orando y viéndola a ella orar allá en el altar, a esa niña, de las más jovencitas de la iglesia, y yo digo, hombre,
esto es algo extraordinario. Y estaba llorando al Señor allá esta mañana, Señor, ¿qué ministerio usted le tiene a esta niña? Esta niña que a las 4 de la mañana está llegando a la iglesia a orar hasta las 6 de la mañana. Entonces es algo bonito, es algo que realmente esa niña no está en este grupo, pero esa niña va, así como va a descubrir tremendo ministerio que Dios le va a dar. Entonces, así es que descubrimos para qué estamos siendo llamados, cuál es el ministerio. Pues hombre, buscando la presencia de Dios y incluyéndonos, involucrándonos en todas las actividades de la iglesia. Condiciones para desarrollar el llamado que Dios tiene para nosotros. Está firme en la vocación. Alguien que lea finalmente este texto, segunda de Pedro 1:10. Mientras que yo digo estos punticos. Segunda de Pedro 1:10. Entonces, condiciones para que usted desarrolle ese llamado. Obediencia a Dios. Obediencia a la palabra de Dios. También la Biblia le llama a usted a obedecer al pastor. También la Biblia le llama a obedecer a sus superiores en la iglesia. ¿Alguien ya tiene segunda de Pedro 1:10? ¿No? ¿Quién lo tiene? Hermana Lorena. Venga. Segunda de Pedro. Dice así. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. ¿Ya? Entonces mire lo que la hermana Mari dijo al principio, esto es una vocación. Esto es un llamado, una convocatoria a ejercer. Entonces dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, para que fuimos elegidos. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, obedezcamos a Dios, obedezcamos a su palabra. Tenemos que tener un compromiso con Dios, un compromiso conmigo mismo, un compromiso con nuestros superiores, en este caso el pastor, la iglesia. Un compromiso, digamos, con eso que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Tenemos que tener responsabilidad con nuestra vida espiritual. También tener responsabilidad con nuestra vida personal, pública y privada. O sea, dar buen testimonio. ¿Cómo vamos a tener que alguien ejerza un ministerio en la iglesia si no tiene buen ministerio? No tiene buen testimonio, perdón. O sea, no es responsable con su propia vida. Debe tener fidelidad, lealtad. Eso sí es importantísimo. Ser leales a los principios bíblicos, a la iglesia, leales al Señor. Finalmente ya voy con esta es la última partecita de esta lección. ¿Cuáles son las excusas más comunes que una persona presenta frente al llamado de Dios? Helen, díganos una excusa, alguien que Dios lo llama a servirle y qué excusa presenta una persona. Díganos una. Tengo miedo. Eso, miedo. Si alguien escriba tal vez para que lo lea en su casa, ya no tenemos el tiempo, pero en Éxodo 4:1 dice que Moisés tenía miedo. Señor, ¿y yo qué voy a hacer, Señor? No, vaya, que ¿quién le hizo la lengua al hombre? Sí, usted, Señor. No, Señor, pero ¿qué tal que ese miedo? ¿Sí? Hermano David Contreras, otra excusa que presenta una persona
cuando el Señor lo llama a servir y no lo hace? Dios le bendiga, pastor. Amén. Una de las que yo he visto es que mucha gente como que le da pena de que qué dirá mi amigo de si yo hago tal cosa en la iglesia. Pues eso es lo que he visto yo, ¿no? Eso como digamos un temor a ser rechazado, bueno, o también si hay personas que, aunque saben que Dios los está llamando, pero como que les da vergüenza. Y el Señor dijo, el que se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré de él en el día del juicio. Hay varias excusas, ¿no? Ay, yo soy indigno. Señor, es que no soy digno, pero yo lo estoy llamando. ¿Sí? Éxodo 3:11 dice que Moisés decía, no, Señor, yo no soy digno. Después de que hay algo que me enseñó un pastor en estos días y me dijo, Alexander, usted tiene que quitar de sus labios, como que me regañó. Y yo sentí que eso era de parte de Dios. Me dijo, Alexander, usted tiene que quitar ya esas palabras, ese resabio de que a toda hora usted está diciendo, estoy en el pastorado, en el ministerio, y no soy digno. Y yo le dije, ¿cómo así? Pero es que así, yo pienso que estoy es por la misericordia de Dios. Él dijo, una cosa es que estemos por la misericordia de Dios, pero en el momento en que Dios nos dio la oportunidad de ejercer este ministerio es porque llenamos los requisitos para servirle al Señor. Entonces, si el Señor me dio la oportunidad de servirle en esta área, es porque el Señor me está viendo de que para Él yo soy digno. ¿Sí? Entonces otra, ay no, tengo dudas. Ah, no, me siento inferior. Es que yo no soy como Julano de tal. Esa es otra excusa, ¿no? Es que estoy muy joven. Otros dicen, estoy muy viejo. Y algunos dicen, no, yo no le sirvo al Señor porque tengo problemas en mi familia. Pero ¿cómo se eliminan todas estas excusas y todas estas cosas? Formándonos, madurando. El nivel madurar es para entender que no de cualquier forma le vamos a servir al Señor, sino que vamos a prepararnos, vamos a madurarlo lo suficiente para lograr los objetivos que nos estamos trazando en la iglesia Ipuy Betel de Madrid, Cundinamarca. Ustedes fueron llamados a ser salvos, están siendo llamados a santificarse, estamos siendo llamados a eso, pero están siendo llamados para ejercer un ministerio, pero para ejercer el ministerio necesitamos madurar, y para madurar necesitamos formarnos y entender de qué tenemos que comprometernos. Yo veo a la hermana Mari que ella, si le dicen tiene que ir a tal vereda, y a veces me ha mandado videos por allá caminando, y yo digo, esta hermana muy guapa, caminando por allá en esas veredas, por allá quedó en un carro, por acá casi se van a un voladero un día, el Señor los guardó a ella y a los compañeros, pero ¿por qué se va por allá? Porque está comprometida con su trabajo, está comprometida con su profesión. Eso necesitamos gente en la iglesia, gente comprometida con el llamado de Dios. Gente que diga, hombre, voy a la iglesia porque es que es mi compromiso con Dios, quiero servirle al Señor. Gente que madura y saben que el compromiso en la iglesia es con Dios, no es con el pastor. Entonces, muchos compromisos. La hermana Danielita me está diciendo el miércoles, por lo menos mañana, a ella le toca que, yo sé que ella no es del gusto de ella irse en un bus, o yo no sé si le toca hasta en Transmilenio, ¿cierto? Porque Jaycito no la puede llevar porque él está trabajando. Por ella no fuera por allá, pero ella se pega la pateada hasta por allá y mañana va a llegar tarde a su casita y todo, porque está comprometida con su profesión, con su empresa. Así necesitamos gente en la iglesia, comprometidos con la iglesia,
pero para tener ese compromiso de un nivel alto, necesitamos ser gente madura, necesitamos madurar. Esa es la lección, hermano, número 1 del nivel madurar. Por último, ¿alguna pregunta ya para cerrar? Dios me les bendiga. Amén. Están hablando acerca del llamado al ministerio, ¿verdad? Hay dos cosas que algunos son emociones, y otros son el llamado real, porque algunos se emocionan. Dice, ay, se emocionan por un ministerio, pero no realmente el llamado, que son dos cosas que hay que tener mucho en cuenta cuando es el llamado a un ministerio. Eso. Sí, es muy importante y ya con esto terminamos, ¿no? Una cosa es la emoción, ¿sí? Y otra cosa es la pasión. Y la emoción lo lleva a usted al fracaso. La pasión lo lleva al compromiso. Los que juegan fútbol, los emocionalistas están en las tribunas, pero los que tienen pasión están en la cancha, ejercen la profesión. Bueno, mis hermanos, muchas gracias a todos. Gracias, mil gracias por sacar este tiempo. Me pasé un poquito del tiempo, pero mil gracias. Y yo creo que estoy tratando con gente que quieren madurar, ¿cierto? Y si maduramos en esto, vamos a alcanzar un ministerio de alto nivel, de alto nivel.